Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde os hablaré sobre los símbolos matemáticos. Nada más que deciros, así que vamos con el vídeo. Para empezar os voy a hablar sobre los principales, es decir, los símbolos de la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma todos la entendéis, es decir, ¿cómo se lee esto? Se leería 2 más 3. ¿Cómo se leería la resta? Pues la resta se leería 2 menos 3. Las X, bien, como ya sabéis, si habéis empezado con las ecuaciones, habréis cambiado este por un puntito, debido a que se confundiría con las incógnitas de una ecuación. Si no sabéis hacer ecuaciones o bien no lo entendéis, podéis pasaros por mi vídeo anterior donde lo explico todo paso a paso. Vale, ¿cómo se leería esto? Esto se leería igual. Podrías leerlo así, 2 por 3 o 2 por 3. Sería lo mismo, exactamente igual. Y lo mismo pasa con las ecuaciones si hablamos de los dos puntitos de la división, ya que ahora empezaréis a usar el símbolo de las fracciones, esta barra aquí. Podréis ponerlo tanto así, 2 partido 3 o 2 entre 3, da igual, es totalmente igual, da igual, porque es lo mismo, significa lo mismo. Bien, una vez conocemos estos símbolos, voy a pasar a explicaros los principales números. Bien, todos los números están dentro de los números complejos. Estos números complejos se denominan con la letra C. Aquí es donde entran todos los números que existen. Todos aquellos que conocéis están dentro de este grupo. Y además, dentro de este grupo, tenemos los números reales, que también son casi todos los números que conocéis, los números reales. Bien. Dentro de los reales se divide en dos grupos. Tendremos dos grupos donde en un lado tendremos los racionales y en otro lado los irracionales. Como ya suponéis, pues los irracionales se escribirán con la letra I mayúscula, con una doble I mayúscula. Y los números racionales con una Q, porque como la R ya la hemos usado para los reales, su nomenclatura es con la Q. Dentro de los racionales tenemos los números enteros, que se representan con la Z. Y dentro de los números enteros tenemos los números naturales, con la N. Una vez que habéis entendido eso, voy a pasar a explicaros a qué grupo pertenece cada número. Bien, primero de todo tenemos los números naturales. Los números naturales son básicamente esos números positivos enteros. Es decir, aquí tendríamos los que son el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Luego tenemos los números enteros. Los números enteros, si os fijáis bien en el dibujo, incluyen a los negativos y a los naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que serían todos los negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, así todo el rato, los números enteros negativos, y además incluyen a los números enteros naturales. De ahí el nombre de entero, es decir, también incluye al 1, al 2, al 3, al 4, etc. Luego tenemos los racionales. Con los racionales pasa exactamente lo mismo, es decir, en los racionales se incluyen a los que son los naturales, los enteros, es decir, incluye al 1, al 2, al 3, al 4, al menos 1, al menos 2, al menos 3, tal. Y luego además incluye aquellos números que tienen decimales exactos, como puede ser 2,5, 3,25, etc. Y además incluye a los números que son decimales periódicos, es decir, el 3,3 con el sombrerito, o a aquellos decimales periódicos pero que tienen un anteperiodo, es decir, como puede ser por ejemplo el 3,25 y el 6, y que se repita solo el 56 y el 2 no se vuelva a repetir. Vale. Luego, por otro lado, es decir, esto sería un grupo, y por otro lado tendríamos los números irracionales. Aquí dibujaríamos esto así y luego tendríamos solo los naturales. Por otro lado estarían los irracionales. Los irracionales estarían por aquí, que solo serían aquellos que tienen decimales no periódicos, es decir, por ejemplo, yo que sé, tienen un 3,23, 5, 6, donde no se repite ningún número, no tienen ninguna
por así decirlo, no tienen nada que se repita constantemente. Y además las raíces, porque al final las raíces son aquellas raíces que no sean exactas. Porque, por ejemplo, la raíz de 4 es 2, y 2 es un número natural. Pero, por ejemplo, la raíz de 2, que es 1,4 y lo que sea, eso sería un número irracional. Y por último, todo esto estaría englobado, como hemos mencionado antes, por los números reales. Una vez conocemos esto, voy a pasar a poneros algunos ejercicios para ver si os ha quedado claro. Bueno, pues aquí podéis ver que os he preparado una tabla y vamos a hacer unos pocos ejercicios. No creo que haga falta que lo explique, pero bueno, lo voy a explicar aún así. Como podéis ver aquí, os he puesto diferentes números y tendréis que poner a qué grupo pertenecen. Bueno, pues vamos a empezar por el número 2. Si queréis ir haciéndolo vosotros primeros, pausar el vídeo y una vez lo tengáis resuelto, ya venís al vídeo y lo termináis de ver la solución. Vale, el 2. Como hemos explicado antes, el 2 sería un número natural, ya que es positivo y es un número entero. Pues al ser natural, no solo es natural, es decir, si como hemos dicho antes, los naturales están dentro de los enteros, dentro de los racionales. Por lo que si es un número natural, también será un número entero, también será un número racional. Irracional no, porque recordamos que estaba en otro grupo aparte, los irracionales están en su grupito. Entonces sería solo simplemente los números reales también, porque los reales son todos. Entonces también sería un número real. A esto me refería, es decir, que si un número es natural, lo que quería explicaros es que puede ser además de pertenecer a diferentes grupos también. Raíz de 7. Raíz de 7, si hacemos en la calculadora raíz de 7, veréis que nos da numerosos decimales, pero no nos va a dar un decimal exacto ni periódico, por lo que sería un número irracional. El menos 2,5, como podéis ver, solo tiene un decimal y es exacto. Entonces sería un número racional. Podría despistaros que sea un número entero, pero no lo es ya que tiene decimales. Si fuese solo menos 2 a secas, como es en el caso de después, entonces sí que sería un número entero, racional, y además un número real. Se me ha olvidado poneros que antes la raíz de 7 también es un número real, menos 2,5 es un número real, porque es que todos los números son números reales. Bien, el 20. El 20 es como el 2, es un número natural, que también es un número entero, también es un número racional y también es un número real. El 1,3567 puntos suspensivos, muchos más decimales. Lo primero de todo que tenemos que observar es si se repiten unos decimales o no. Como podemos ver, aquí no se sigue ningún tipo de... No se sigue nada, no se sigue ningún tipo de patrón. Entonces, al no seguirse ningún patrón, podríamos decir que es un número irracional. Aquí tenemos que mirar con detenimiento. Este número de 2,345 tal. Tenemos que ver si se repite algún número, algún tipo de patrón. Vemos que el 3 y el 4 no se repite, pero mirad, si nos fijamos mucho, tenemos aquí un 672 que se repite 2 veces. Entonces, al repetirse 2 veces, ver los puntos suspensivos significa que se va a seguir repitiendo. Por lo que este, al ser un decimal periódico, sería un número racional. Ambos serían números reales. Y por ejemplo, si nos fijamos en este que tenemos aquí, que se me ha olvidado poner los 2 puntitos, si no, no estaría bien, porque si no, recordad, si no estuviesen los 3 puntitos de que sigue el decimal, sería un decimal exacto. Vale, aquí tenemos y vemos que no se repite ninguno. Al no repetirse ninguno, sería un número irracional, además de real. Y por último, raíz de 2. Raíz de 2, si cogéis la calculadora y lo hacéis, os dará 1,4 tal y muchísimos números decimales. Por lo que también es un número irracional al ser una raíz y también es un número real. Aquí a lo que me refería, quería que vieseis que todos los números, absolutamente todos los números, son reales, es decir, esa era una de las cosas que quería que supieseis. Otra cosa que quería que supieseis es que si veis un número, si el 2 por ejemplo es un número natural, también va a ser entero y va a ser racional. Si un número es entero, también lo va a ser racional. Y un número racional, pues va a ser racional y real, como todos los demás. Y luego, los números irracionales son números que van aparte. Es decir, por ejemplo, la raíz de 7, este decimal de aquí y estos dos de aquí. Esos van aparte. Pero todos son reales.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya quedado claro. Esta sería la parte 1 de la nomenclatura, luego más adelante os explicaré los diferentes símbolos que aparecen en las ecuaciones, funciones, etc. Os voy anticipando que aparecerán símbolos, por ejemplo, aparecerán símbolos muy raros, como puede ser este de aquí. Otros símbolos que son como el euro, pero solo con una rayita en medio, o otros símbolos que son así, como una A del revés. Esto lo veremos en el próximo vídeo, así que si queréis informaros sobre estos de aquí, nada, solo tendréis que venir al próximo vídeo que subiré en nada. Y nada, darle like si os ha gustado y suscríbanse para más información sobre matemáticas. Si activan la campanita les notificará y les será de mucha más ayuda. Nos vemos en la próxima. Un saludo.